Buenas noches y bienvenidos a Paso Firme aquí en su edición 2019, segundo programa de este año. En esta oportunidad nos acompaña el doctor Egon Neufeld para hablar de algo que realmente todo el mundo identifica. Cuando uno habla de carne, tiene que hablar del Chaco. Así como cuando uno dice Argentina, de repente te dicen alfajores. Cuando uno habla de carne, te dicen justamente el Chaco. Doctor Egon Neufeld, buenas noches, gracias por acompañarnos aquí a Paso Firme. Buenas noches a toda la teleaudiencia de RCC. Es un placer arrancar este año aquí con ustedes y sobre todo con una temática que me apasiona desde mi infancia, que he trabajado en esto y mis especializaciones y mi campo de interés fue en este tema de la carne, la genética, la producción. Y bueno, hoy tratamos de dar un aporte, digamos, de nuestra experiencia a través de esta pantalla. Le preguntamos a la gente qué opina acerca de la carne chaqueña y esto fue lo que nos respondió doctor Egon Neufeld. Vamos al material y luego hablamos in extensum de todo este tema, si le parece. Breve material. La carne está muy riquísima acá y me gusta comer un rico asado. Yo creo que es la mejor y el asado nunca puede faltar. En todos los eventos siempre va a haber carne. Excelente, me gusta comer el asado. Y para mí que es lo mejor. Yo no soy fanática de las carnes, pero dicen que es muy rica. En realidad es uno de los mejores. Parte de lo que opinaba la gente, yo creo que prácticamente todo el mundo. Y decía yo hace rato, es curioso cuando uno dice, por ejemplo, me toca a mí, me voy al Chaco y lo primero que te dicen es trae carne. Así como cuando te decís me voy a Buenos Aires, te dicen trae alfajor. ¿A qué cree usted que se debe esto principalmente, don Neufeld? Bueno, tomando esto que dijiste, si te va al Chaco, tráeme carne. Antiguamente se dijo te va al Chaco y trae queso. Muchos años, décadas, ese fue el eslogan, el queso chaqueño, ¿verdad? Hoy es la carne. ¿A qué se debe? Bueno, para tener un producto de calidad influyen una cantidad de aspectos al llegar a ese producto. Y específicamente en el tema carne, eso ya arranca con el tipo de suelo que nosotros tenemos en esta región del Chaco. Arranca con el tipo de pasturas que se pueden dar por ese tipo de suelo. Arranca desde el manejo del ganado, el tipo de ganado, las razas. Arranca o contribuye el valor genético del individuo, porque más el individuo que la raza es la que influye en un producto de calidad. Y todo el proceso de llevar ese animal hasta su punto de faena y su transporte dentro del frigorífico, los procesos de maduración y ahí ya a la góndola o nuestra mesa. Entonces es una cadena de muchos factores que son fundamentales para que un producto llegue a ser un producto de calidad. Porque se pueden dar las mismas condiciones en el mismo suelo, las mismas pasturas, con individuos diferentes, con razas diferentes, con manejo diferente, con nutrición diferente, y el producto va a ser totalmente diferente. Entonces, la calidad de un producto está dado por toda esa gama de factores. Y si fallamos en una de esas gamas de factores, cambia la calidad del producto. En sabor, en terneza, en jugosidad, en aspecto, etc. Importante respetar entonces la cadena. Nosotros tenemos una breve pausa y a la vuelta a hablar un poco de cuánto tiempo llevó justamente pasar de andar al Chaco trae queso a andar al Chaco y trae carne, justamente y todo el trabajo que eso implicó. Breve pausa y volvemos. De vuelta a Paso Firme, estamos con el doctor Egon Neufeld para hablar un poco de la carne chaqueña. Yo le preguntaba antes de la pausa, doctor, ¿cuándo o cuánto tiempo llevó cambiar esto de andar al Chaco, traerme queso, a andar al Chaco y traerme carne? Fue un trabajo, me imagino, sostenido durante muchos años que influyeron en muchos factores, principalmente en una decisión de convertirse en referente de la carne.
Sí, si nosotros miramos la historia productiva del Chaco, en los años, desde la colonización de los años 30 hasta los años 50, el producto del Chaco que iba al mercado asunceno, un producto casero, manteca, huevo y algodón, más que otras cosas. Entonces, esa era una etapa de una producción solamente, digamos, de autosustento, un producto casero básico. En los años 50 se comienza a tener una primera revolución del desarrollo con la incorporación de pasturas, los primeros individuos de bovinos, permitía a tener un poco más de bovinos que solamente los de tracción. Los años 70 vino la segunda revolución del desarrollo, que era la revolución láctea. Y a partir de ese momento, cuando se comienza un programa muy importante, gracias a un fondo financiero del BID, con la industrialización de los productos lácteos en Chaco, comienza a ver el producto transformado en yogur, queso y leche, que vino a ser la bandera productiva del Chaco desde los años finales de los 70 hasta entrando bien en la década del 80, y hasta hoy sigue la leche como algo importante. A partir de mediados de los años 80 comienza a surgir el desarrollo y la expansión ganadera y el mejoramiento de la ganadería de carne, debido a que la agricultura en esa época tuvo su fracaso y se comenzó a introducir pasturas que eran de otro nivel productivo, como el Gatun Pani. Entonces, muchos de los productores comenzaron a desmontar, hicieron la implantación de esas pasturas que aumentaron los rindes, y se comienza con la importación masiva de material genético de Estados Unidos. Si bien el 78, 79, 80 vinieron los primeros animales, digamos, de valores genéticos superiores de Estados Unidos, en avión inclusive, se introdujo antes algunos locales de las estancias famosas que ya hubo en Paraguay, ¿verdad? Pero eso fue el puntapié inicial a que la carne del Chaco comenzó a ser transformada de un animal criollo que se criaba en muchas estancias a un animal de mayor contenido genético, con calidad productiva, de mayor productividad y calidad de carne. Y eso fue desarrollando sin parar hasta el día de hoy, y fue una de las, o es la base del por qué la carne del Chaco hoy tiene lo que tiene, ¿verdad? A eso hay que decir que nadie supo, y que los trabajos muy bien hechos de la GTZ, el doctor Glatzel liderando todo el equipo de la GTZ, todas las investigaciones, se llega a la conclusión que las tierras del Chaco, sobre todo el Chaco Alto, el Chaco no inundable, son las tierras más fértiles en el mundo, o de las más fértiles en el mundo para producción de carne. ¿Por qué? Porque el suelo, a diferencia de muchísimos países, no es ácido, es un suelo neutro. Eso significa que él puede almacenar una cantidad enorme de minerales que hacen a la carne, sobre todo la parte fósforo. Eso ayuda a que el crecimiento del animal no sea de 3 a 4 años llegando a su edad adulta, sino en 2 años para su edad de faena. El alto volumen de producción de pasturas que se nutren de esos minerales y son base de la fuente nutricional del ganado. Y bueno, esa coyuntura de genética y de nutrición en un clima seco, saludable, con menos nivel de parasitosis que las zonas más lluviosas, inundables, produce un animal que a los 2 años está listo para el mercado. ¿Qué significa eso? 2 años, el animal es joven, tiene el punto de cobertura de grasa y de marmoleo. La carne es una carne tierna, no está endurecida por las hormonas tanto masculinas como femeninas y de la edad avanzada, y eso produce terneza, produce sabor. Y eso fue el cambio que se dio cuando se invirtió en el desarrollo de genética y en el desarrollo de pasturas buenas. Ya en aquel entonces se hablaba de esta mezcla de razas, doctor Neufeld. Yo toco mucho de oído en este tema de ganadería, pero cuando se da esta mezcla de razas, de repente una taurina con una cebuina, para justamente lograr esa precocidad, pero a la vez que mantenga el índice de carne, eso como decía, ¿eso ya se pensó en aquel entonces
o fue evolucionando hasta llegar a lo que hoy es una mezcla cuasi perfecta? En estos días recibí un documento escrito en el año 73 por el ingeniero agrónomo Robert Unruh, que es el padre del desarrollo del Chaco. Si alguien en Paraguay, en el Chaco, hay que hacerle un monumento, es el ingeniero Robert Unruh. Finales de los 40, inicio de los 50, él introdujo el buffelgras al Chaco, él introdujo los primeros toros mejoradores al Chaco, él introdujo más tarde la genética de Estados Unidos, él trajo de Estados Unidos, sobre todo de Texas, ese material. Y él dijo en el 73 que algunos productores están largando machos para reproducir, pero no están largando individuos que pueden mejorar, ¿verdad?, y multiplicar su rodeo. Es una gran diferencia entre reproducir o entre mejorar o producir genética o producir material mejorador de un rodeo. Y eso depende del individuo que nosotros largamos. ¿A qué voy? Hay gente que dice, oh, tenés lindo ternero macho, ¿verdad?, del vecino. No quiero gastar. Dame ese, voy a hacer mi reproductor. ¿Qué podés esperar? Nada. ¿Por qué? Porque no tenés ninguna evaluación de los antecedentes y los ancestros de ese individuo en calidad productiva, lo cual él va a transmitir exactamente lo que él tuvo. Es más, va a transmitir solo el 50%, porque el otro 50% del producto es la madre que vos tenés. Y si vos no tenés una buena madre, el mejor toro no te va a mejorar mucho, porque el 50% del producto proviene de uno de los otros lados. Entonces siempre tenemos que hablar del individuo. La calidad depende del individuo, no de la raza, en primer lugar. Porque dentro de una raza, tú tienes animales extremadamente pobres y extremadamente altas en calidad. Que el promedio de la raza puede ser mejor una taurina para un carácter que una cebuina para un carácter. Puede ser el promedio de la raza mejor. Pero dentro de esa raza vos tenés superiores e inferiores. Puede ser uno de estos mejor tomemos un ejemplo. Calidad de carne. Internacionalmente se sabe que el Angus es el estándar de referencia en el mundo, siendo que los cebuinos no. Pero hay cebuinos que son mejor en calidad de carne que Angus. Individuos. No el promedio de todo el rodeo. No la raza, claro. ¿Claro? Entonces, nunca vas a tener algo mejor del producto que usaste. Esa es la clave. De cualquier producto final de calidad. Claro, el origen no garantiza muchas veces la calidad. No. Mucha gente dice, bueno, ¿sabes qué? No, me compré este producto europeo. Y todo el mundo, pero puede que el producto no sea bueno, se hizo en Europa, pero puede que no sea bueno. Así es. O sea, entonces hay un trabajo sostenido que viene ya desde hace décadas y que hoy está cosechando, yo creo, su punto más álgido, porque la carne chaqueña ya se exporta, o sea, se viene exportando al mundo, pero en Paraguay principalmente, a principios del 2000 aproximadamente, empezó como una revolución de volver a posicionar la carne, o de posicionar por primera vez la carne paraguaya, y eso requirió mucho del Chaco, doctor Neufeld. Así es. Requirió el Chaco porque esas diferencias que te marqué en calidad de suelo, pasturas, hacen que el animal esté listo a los 2 años, no a los 3, 4 años, como era el producto que salía al mercado. Entonces no podés salir a un mercado exigente con un producto que tenga 3, 4 años, estando en la pastura, alcanzando el mismo peso adulto que uno de 2 años. Tiene otro tipo de musculatura, otro tipo de color, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, esa condición del Chaco hizo que se llegase al mercado con un producto que marcaba la diferencia. Y el mercado decía, este producto sí, ¿verdad? Independientemente de la raza, los cruzamientos que se hayan usado, simplemente por el origen debido a la situación suelo, pasto, clima. ¿Está? Doctor Neufeld, nosotros tenemos una pausa. A la vuelta quisiera hablar primeramente de si estas condiciones de suelo se dan en alguna otra parte del país, de América Latina y del mundo, y luego hablar un poco de cuánto incide en la torta la producción, en la torta nacional, la producción vacuna, o sea, la producción de carne vacuna. Pausa y volvemos.
De vuelta a Paso Firme, seguimos con el doctor Egon Neufeld para hablar un poco de lo que es la carne chaqueña. Antes de seguir hablando con él, le preguntamos a la gente por qué prefiere la carne chaqueña y sobre eso hablar un poco de este tema. Así que vamos al material y ya volvemos. Prefiero la carne chaqueña porque es muy buena, es rica y es genial para hacer un asado rico entre amigos. Bueno, yo prefiero la carne chaqueña porque es una carne suave y es riquísima. Yo prefiero la carne chaqueña porque es muy suave y para el asado y todo lo demás también siempre es más rico. Prefiero la carne chaqueña porque a mí particularmente no me gusta tanto sentir la grasita, me gusta la textura y me gusta ese sabor riquísimo que tiene la carne chaqueña. Y como ellos tenemos cientos de miles de personas en nuestro país, y podemos hasta aventurar a decir millones que prefieren la carne chaqueña. Ahora, de toda esa gente que prefiere la carne chaqueña, ¿cuánta gente puede acceder a ella? Y de la totalidad de lo que se produce en Paraguay, tanto para consumo interno como para exportación, ¿cuánto se encarga realmente de aportar aquí el Chaco Central, doctor? Bueno, yo creo que a esta carne hoy en día casi cada paraguayo puede acceder. No significa que la carne chaqueña tenga un precio tan diferenciado que cualquier otra carne. Hoy en las góndolas están al mismo precio, independiente del origen. O sea, yo ya podía elegir al mismo precio. Por ejemplo, la cooperativa Noiland tiene una distribución excelente a nivel país para ubicar sus productos y cortes especiales. Claro, hay cortes muy especiales que tienen con marca ya, que tienen un precio especial. ¿Pero por qué? Porque es una selección de individuos de dónde vienen, para que realmente a ese corte, esa marca, lleguen los mejores. Pero hoy en día se llega a la carne chaqueña con los precios normales en todas las góndolas del país. No hay una diferencia muy grande. Es más, hay unos cortes que todavía no descubrimos en el Paraguay, que son los cortes top en Estados Unidos, que aquí no conocemos, y van con precio de carnaza, que deberían tener precio lomito, y eso no conocen. Y ya les revelé a algunos, y creo que algunos que otros van a estar haciendo su agosto y voy a cobrar mis royalties todavía, ¿verdad? Pero hay cortes que en el Paraguay por costumbre no conocemos, porque no es nuestra tradición, pero que son de los más ricos, de los más tiernos, cercanos al lomito, y que hoy van por carnaza. ¿Qué corte sería, doctor Neufeld? Hay que investigar un poco. Bueno, en la pausa entonces me podría comentar un poco. Yo Ahí está. no voy a revelarlo. La carne chaqueña en relación al paquete hoy está siguiendo sobre los 50%, creo que está cerca del 60% de lo que se exporta al país. Carne premium proviene del Chaco, para el mercado europeo, para el mercado chileno, para el mercado de Israel y sudeste asiático. Así que hoy tenemos del Chaco marcas presentadas en Europa que compiten con la marca uruguaya o con la carne argentina a pares, con la satisfacción de que tiene, como se mencionó, un gusto diferenciado. ¿Por qué ese gusto? Debido a la mineralización de los nutrientes que ese animal consume en la pastura de suelos fértiles. Doctor, ¿y este suelo hay en otros lugares del mundo, de Latinoamérica, Europa, Estados Unidos, un suelo similar con el índice de mineralización por lo menos aproximado que tenemos en el Chaco? Se conoce que los suelos de la Pampa Argentina son los suelos más ricos en general. Hoy la Pampa Argentina, que era la cuna de la carne de calidad para el mundo, conocida históricamente, está en agricultura, porque rinde mucho más. Entonces la ganadería argentina se fue a las zonas marginales. No hay muchas zonas en el mundo. Hay algunas zonas en África, hay algunas zonas similares en Australia, hay algunas zonas en Estados Unidos, pero no muchas. Con estas condiciones, como tiene el Alto Chaco, el Chaco seco, hay muy pocas. Eso lo confirman los científicos y eso le da una gran diferencia a las tierras del Chaco y al producto que proviene de él. Porque se conjuga varias cosas. Fertilidad con condición climática. El animal gusta un clima más seco. El clima seco con alta temperatura no incide en su estrés. Ahora, el clima seco, el clima húmedo con alta temperatura es un tomate podriéndose que no puede respirar, ¿verdad? Que
deprime toda la aptitud productiva del animal y no puede crecer porque no puede respirar. Entonces, es una de las regiones que hay que decir, por algo Dios nos trajo acá. No sabíamos para qué era, pero era para dar un producto de calidad de vuelta para aquellas personas en Rusia que nos echaron de ahí o nos hicieron correr. Sí, O sea, la situación de la historia que siempre te da una oportunidad de devolver bueno con malo. Bastante paradójico lo que está diciendo. Ahora, doctor, con respecto al tema del suelo, de la mineralización, parece que lo ideal sería criar o hacer pastar el ganado aquí en el Chaco. Eso, hay una especie de ley u ordenanza que obliga a que estas vacas salgan a través de las cooperativas como carne ya elaborada, o por ejemplo alguien de otro frigorífico de la región oriental puede tener su estancia acá y faenar ahí y va a ser carne chaqueña, me imagino, pero la marca no va a ser chaqueña. No, este es un país libre, democrático. O sea, cualquier paraguayo que tenga el dinero para adquirir un pedazo de tierra en el Chaco puede adquirir un pedazo de tierra y hacer ganadería. Cualquier frigorífico, te comento, el dueño del frigorífico Concepción, que faena muchísimo de Oriental, tiene su estancia en el Chaco y compra cualquier cantidad de ganado en el Chaco. Guaraní, la misma cosa. O sea que todos los frigoríficos del país con condiciones exportables adquieren ganado criado en el Chaco. No solamente la cooperativa, no hay ninguna ley que indique o nada, no es un libre comercio de la oferta y la demanda. ¿Tá? Así que las cooperativas entraron en este negocio para salir de la intermediación de terceros y ubicar un producto diferenciado con una marca diferenciada, y eso hizo que ganó un prestigio. Y los otros se adhieron a esto, ¿verdad? O sea, la carne chaqueña se extiende mucho más allá, entonces, de Noiland, Frigo Chorti y Frigo Chaco, entonces. Sí. No, todos los frigoríficos que exportan carne de origen de Chaco, Oriental y Chaco. Frigo Chaco, por ejemplo, compra de cualquier cantidad de establecimientos buenos en la región oriental. Pero ganado de la región oriental, por ejemplo, en el tema de Frigo Chaco, no entra dentro de lo que es Don Pepe, que es una marca diferenciada de animales especialmente de calidad buena de carcasas, que vienen exclusivamente del Chaco y que tienen unas características raciales típicas. Ese es el estándar para que sea Don Pepe diferenciado, marcado de calidad. No puede entrar otra cosa. Pero después el resto no hay ningún problema, se acopia a todos lados, es un mercado libre. Sí. Ahora, esto es mucho más de lo que la gente muchas veces piensa, que es agarrar un par de vacas, tirar en un campo y de eso hacer carne. O sea, esto tiene un trabajo de selección, no es, bueno, juntame un poco 50 vacas, subirle al trasganado y vamos a faenar para exportar. Esto es un trabajo minucioso desde la concepción de la vaca hasta justamente ese envasado y puesto en el contenedor que va a exportar, doctor Neufeld. Son como promedio, para producir un producto de esto, son como promedio en el Chaco 3 años. Como mínimo, ¿verdad? ¿Por qué? Si tú partes de un stock de vientres, 9 meses de preñez, 7, 8 meses adicionales para el destete, más 15 meses de engorde. Entonces, para hacer un producto, son mínimo 3 años. Así que una decisión que tú haces hoy referente a qué producto vas a entregar, en 5 años en realidad vas a ver si esa decisión fue correcta. O sea, es mucho más complejo de lo que la gente quiere. O sea. Entonces, la ganadería no es tomar decisiones a la ligera si tenés como finalidad producir un producto de calidad. Y ahí entramos en la parte, por ejemplo, de genética. Que la gente decide, bueno, voy a comprar un toro, aquel individuo macho que tiene los testículos todavía ahí, me va a dar terneros. Te da terneros, ¿de qué calidad? Lo que ya tocamos, ¿verdad? Entonces, no es genética, es mejoramiento de la genética, es otra cosa. Multiplicar simplemente individuos se puede hacer a ese nivel, pero no esperes ninguna diferencia mejorada. La famosa discusión de cantidad versus calidad, justamente. Ahí está. Doctor Neufeld. Nosotros tenemos una pausa ahora, doctor Neufeld. A la vuelta continuamos hablando mucho de esto, justamente porque ya con miras al mercado internacional y dónde estarían apuntando con la carne chaqueña. Así que breve pausa, ya volvemos.
De vuelta a Paso Firme, seguimos con el doctor Egon Neufeld para hablar un poco de la carne chaqueña. Ahora, doctor, como usted me hablaba de la diferenciación justamente entre los individuos y eso responde un poco a cómo una tapa cuadril del mismo frigorífico puede estar 28.000 el kilo y otro está cerca de los 50.000 guaraníes el kilo, ¿verdad? Uno está hablando de un producto de exportación y el otro sería más para consumo nacional. Sí y no. Hay productos que algunas industrias lo diferencian y lo ponen como un producto diferenciado con un precio diferenciado. ¿Por qué? Porque es un grupo élite que se selecciona para que entre ahí. Y al vos hacer un límite de quienes entran en lo que es calidad, tenés menos opciones de seleccionar. Y el paquete grande que no reúne esa calidad va a un mercado que no te exige tanto y por ende puede ir cualquier cosa. A eso va. Si yo consumidor estoy pidiendo un producto que tenga un cierto nivel de calidad en terneza, sabor, etcétera, etcétera, no tengo un abanico del 100% de dónde elegir. Entonces ahí viene la diferencia. Nosotros hoy en día tenemos mercados internacionales como Europa que piden unos cortes, no 12 ni 15 ni 20, sino 5, 6, 7 cortes especiales, donde la tapa casi no entra porque no es un corte conocido de ellos. Y acá es el corte rey para el asado. Entonces son costumbres de comida, ¿verdad? Que ellos pagan por esos cortes unos precios altos para nosotros. Y si podemos complementar con otros mercados que no le interesa si es un toro, una vaca vieja, animal joven, te paga igual con tal que venga volumen. Vos podés todo lo que no es calidad de producto y se te vende en el frigorífico, puedes mandar a ese mercado. Porque es importante, Rusia por ejemplo. Es importantísimo que acopie todo aquello que no es calidad y que hay mucho todavía en Paraguay. O que complementes un mercado de buen pago como Chile, que lleva unos cortes más que Europa, no paga tanto, pero te lleva más cortes. Compares o conjuegues con Medio Oriente, que te lleva la parte delantera, que en estos mercados no tienen precio. Doctor, la exportación que se hace es una exportación directa, o sea, es de tú a tú el trato con, qué sé yo, el que quiere comprar en Rusia y acá frigorífico Noiland, Chorti, Guaraní, Frigo Chaco, ¿es directo o se hace a través del Estado? No, es directo, es mercado libre, es directo. O sea, cada frigorífico busca sus brokers, sus intermediadores, quienes le colocan o con el cliente directo en el país. A veces el frigorífico negocia directamente con un acopiador en Suiza que tiene una cadena de hoteles que le exigen esta calidad de carne y le vende ahí y ese reparte ahí. O sea, los negocios son directos, no interviene el Estado. O sea, una mala calidad de carne de algún otro frigorífico no podría perjudicar la imagen de todo el país en ese sentido, doctor Neufeld. No, si la mala calidad de carne va a un mercado de buena calidad con el membrete de que es bueno, evidentemente va a golpear. Pero ese cliente que compra sabe de quién compró. Entonces lo que va a hacer es, sabiendo que en el país hay una calidad, porque ya probó y él pidió esa calidad y alguien le mandó una calidad diferenciada, él va a cerrar el negocio con ese que le mandó, no con el país. Esa es la parte de calidad, diferente del tema sanitario, ¿verdad? El tema sanitario pasa por otros filtros, totalmente es otro tema, ¿verdad? ¿Y quién regula todo esto, doctor? La oferta y la demanda. No hay ninguna acá en Paraguay, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Industria y Comercio, que garantice la calidad de los productos que van a salir como marca país. No hasta hoy día, y para eso yo creo fundamental que Paraguay tenga un instituto de la carne. Todavía, porque ese proyecto del Instituto Paraguayo de la Carne está cajoneado, creo que yo, del principio del 2010 más o menos. Se engendró y se malparió. Y se tiene que volver a engendrar para que para bien y sea un producto como la carne del Chaco, bien concebido. Y en eso se está en este momento. ¿Cuál es el problema del Instituto Paraguayo de la Carne actualmente? No, está en stand-by porque todavía los actores que deben integrar, sea rural, productores, industria de la carne, no llegan a un acuerdo de cuál sería la función y cuál sería, digamos, el modus operandi, qué incidencia tenga. Lo que está claro que el Instituto Paraguayo de la Carne debería ser un instituto privado
con, digamos, asesoramiento, con integración del sector oficial, tipo SENACS, Cancillería, etcétera, etcétera, pero que debería estar concebido, digamos, para fomentar 3 aspectos importantes de la cadena de carne. Primero, si nosotros hablamos hoy sobre calidad de carne del Chaco, estamos hablando de un nicho que hoy ya es importante, pero no toda la carne del Chaco es buena. Claro. Entonces, hay clústeres, hay productores, hay empresas industriales que ya manejan un volumen interesante de calidad, pero no es la base de nuestra producción en el país. Si usted conoce los terneros que se cría en la zona de cría de pasto natural y bañados, en Pilar, Misiones, Ñembucú, y vienen a engordarse en el Chaco, es otro material genético en calidad. Y aunque se pastoreen acá, no es lo mismo como producto final. Entonces, nosotros hoy, a mi criterio de ver, y concuerdo con muchos, pero también otros tienen otra visión, que el Instituto Paraguayo de la Carne sí puede ayudar a que lleguemos a un producto más uniformizado a nivel de país, de manera a ofrecer mayor volumen de calidad, cuando tengamos los mercados que nos compran esa calidad. Hoy no podemos ni satisfacer los más de 60 mercados abiertos que tenemos. Si ingresamos en Estados Unidos o tenemos la habilitación de Estados Unidos como se habla ahora, no es porque le vamos a mandar mucha carne. No tenemos lo para mandarle, porque no estamos creciendo. Pero el tenerlo es un estatus importante para que cualquiera, Paraguay tiene para Estados Unidos, está habilitado sanitariamente, etcétera, etcétera, tiene la condición industrial. Perfecto, entonces yo le confío y compro. Tenerlo como aliado y como habilitado ya es un estatus importante para el país, aunque no le mande ningún kilo de carne. Entonces el instituto lo que debería, a mi criterio, hacer es 3 pasos. El mayor esfuerzo del instituto tiene que pasar a educarle, enseñarle al productor paraguayo, en todo el rincón del Paraguay, a que él entienda qué es lo que del otro lado de la mesa el consumidor en el mundo quiere. Hoy el productor paraguayo no está relacionado, no tiene la idea, con excepciones, no tiene la idea de qué es lo que se quiere allá. Si no me pagan diferenciado, ¿para qué voy a hacer un cambio? Al ganadero vos le tocas con el bolsillo nomás, cuando le toca el bolsillo. Cuando le pagás por un producto de calidad diferenciada y le castigás por un producto arruinado, un poco menos. Ahí cambia. Entonces, el Instituto de la Carne, primer función a mi criterio ver es unir todos los elementos que ayudan a educarle, informarle, educarle y ayudarle al productor paraguayo que él salga con un producto que la industria puede pagar mejor. Esa va a ser la parte más fuerte, que hoy día nadie hace o hace aislado. El segundo paso es hacia la industria, donde se tiene que comenzar a tecnificar mucho más. O sea, hoy no sabemos cuál es el estrato de la calidad de la carne paraguaya. Si estamos aquí en promedio o estamos acá comparado con quién. Claro. No hay una referencia país. Noilan está haciendo un programa muy interesante en análisis. Cuando salgan los resultados yo creo que van a ser muy, muy importantes. Muy reveladores. Pero no se hace. Entonces hay que trabajar, el instituto tiene que trabajar con la Cámara de la Carne para ir poniendo alguna referencia donde estamos, para saber a dónde vamos a ir. Si estamos yendo acá o acá. Doctor. Y como último paso, y ese fue el problema del parto, el último paso es cuando tengamos volumen de calidad mejorada, que la industria está en condiciones de poner un producto más uniformizado, ahí recién entrar con un marketing más importante para presentarlo a nivel mundial. Porque ¿qué vamos a ofrecer si no tenemos en volumen cantidad? Ese es uno de los principales problemas a la hora de explorar nuevos mercados, porque el mayor temor de repente del productor paraguayo de explorar nuevos mercados es que le digan que sí. Porque una vez que le dicen que sí, tiene que ver cómo lograr, porque eso te dicen que sí, no es que te piden sí, mándame 3 toneladas. Sí. No, te piden cantidades siderales. Ahora, nosotros tenemos una breve pausa. A la vuelta quiero seguir centrándome en este tema del Instituto Paraguayo de la Carne, porque hoy Paraguay es el 6º exportador de carne bovina. Con un instituto que funcione, ¿podríamos mejorar eso o estamos lejos del 5º puesto, doctor Neufeld? Así que esa pregunta le dejo para la vuelta a la pausa. Breve pausa y volvemos.
vuelta a Paso Firme, seguimos con el doctor Egon Neufeld. Antes de la pausa le dejaba una pregunta. Hoy Paraguay es sexto exportador de carne del mundo. ¿Cuánto nos falta o qué tan lejos estamos de la quinta posición y si eso va a ser posible a través de un Instituto Paraguayo de la Carne que funcione realmente? Mira, primero estamos exportando porque ya tenemos alcanzado cierto nivel de calidad que hace que el que quiera comer carne fuera del país ya la probó, la acepta y quiere volver a comerla. Entonces, eso hace a la demanda. ¿Ya? Si estamos en sexto lugar es que hemos tenido el volumen suficiente para esa demanda exportable que hizo que estamos llegando al sexto lugar. Para ir al quinto necesitamos dos cosas. En primer lugar, volumen. Si ya tenemos aprobado el producto que Paraguay ofrece, tiene aprobado por la calidad que hoy ya tiene, necesita volumen. El problema hoy de Paraguay es volumen. Por los precios que están así como están hoy, claro, estamos entre zafra, es porque falta volumen. No hay suficiente y se abre más mercado y no tenemos cómo ofrecerle. Entonces Paraguay tiene que trabajar seriamente en el volumen, en el aumentar del volumen del producto de faena. Demasiadas hembras se faenó en los últimos años, hembras que no tuvieron oportunidad de reproducirse. No, pues eso es gravísimo. Claro que sí, pero si te pagan a la vaquilla igual que al novillo, ¿para qué te va a complicar? Y le vende al frigorífico y se faena, si tiene calidad y da un buen precio. Entonces el problema va por ahí. El Instituto de la Carne puede ayudar muchísimo en el sentido de la calidad y de la información de la educación del ganadero, que hoy no tiene acceso a ciertas informaciones, de manera que el producto que él hace tenga las condiciones básicas a que la industria lo reciba y pueda venderlo. ¿Verdad? Y que le enseñe al productor técnicas para aumentar su procreo. Pero ahí tiene que ingresar, a mi criterio, ver muy fuerte el gobierno y sobre todo tiene que ingresar con una mentalidad de una economía diferenciada. No tiene mucho sentido ir y decir, bueno, vamos a comprar de Brasil 3 millones de vacas para traer a Paraguay. Claro. ¿Dónde vamos a meter las 3 millones de vacas? ¿En qué condiciones y si van a reproducirse? Probablemente vengan para hacer triangulación y vender, faenarse y mandar lo nuestro fuera, ¿verdad? No. Yo creo que el gobierno tiene que tomar una política seria financiera económica. Lanzo una idea. Los bancos tienen que dejar una reserva de su cartera crediticia de un 20% dentro del Banco Central del Paraguay, a un interés bajísimo si es que reciben. Por esa, es una garantía dentro del Banco Central, 20% de su cartera. Por ejemplo, si el Banco Central, el gobierno dice, la política de aumento va a ser que el banco te ponga solo 10% de garantía y el otro 10% haga una línea de crédito súper especial en interés, en tiempo, exclusivamente para comprar vientres preñadas o vientres. Entonces, yo, productor de vaquillas, ¿tá? Mi vaquilla llega a los 2 años, está en condiciones de ser faenada o está en condiciones de ser reproducida. El frigorífico me paga 4 millones por la vaquilla hoy. Gorda. El que compra vaquilla para producir terneros, y hoy todo el mundo busca ternero para invernar y no hay terneros, y están en el cielo los precios, pero nadie compra hembras, ¿verdad?, para reproducir terneros. Entonces yo hoy digo, ok, hay productores que acceden a una línea de crédito donde están en condiciones de pagarme por una vaquilla preñada 5 millones de guaraníes. Y a él le sale la cuenta porque en vez de pagar 12% de intereses anuales, paga 6% y tiene una línea de 5 o 6 años con ese fomento. Claro. Entonces él dice, yo tomo esta línea y compro vientres, entonces yo largo un toro, preño la hembra y vendo en vez de 4 ahora, vendo en 4 meses más tarde nomás, vendo en 5. Entonces ahí mi negocio de o mandar al frigorífico o venderle a alguien que quiere hacer reproducir para aumentar su stock de vientres es interesante. ¿Qué es lo que hoy en día no ocurre? ¿Por qué? qué? Porque las líneas de acceso para comprar vientres no son tan atractivas y es complicado. Y yo no me quiero complicar la vida, no, la vaquilla está gorda. Bueno, mañana yo vendo, pasado mañana tengo el dinero
ya está ya. Pero no es matar a la gallina en los huevos de oro. Eso, Lógico que sí. De repente. Por eso no crecemos. O sea, Sí. finalmente, tanto trabajo, por ejemplo, para el tema de vacunar contra la brucelosis, por ejemplo, que lo que hace es hacer abortar a la vaca Sí. para que finalmente esta vaca sea llevada al matadero nomás. O Luego. sea, no es un... Lógico que sí. Todos los programas sanitarios para aumentar la retención de preñeces, para aumentar el procreo, son muy importantes, no se puede bajar. Todo el esfuerzo para mejorar la nutrición de manera que los índices reproductivos y productivos mejoren en el rodeo de cría son importantísimos. Nosotros hoy estamos en una situación donde producimos el 50% de las vientres que están en un establecimiento en el país, solamente se reproducen en el año. Acá en esta condición del Chaco estamos en 80%, ¿verdad? Por la condición nutricional. Y es solo factor nutricional que hace que la vaca esté en condiciones para producir, reproducir, dar leche y volver a reproducirse. Necesitamos políticas públicas entonces con respecto a este tema de la carne. Ahora, doctor Neufeld, qué importante eso que decía, y a mí me sonaba mucho eso, la carne del Chaco es natural, hablando ahora sí, justamente con este tema, entrando un poco en polémica, porque se habla de la carne natural del Chaco, es algo que se menciona mucho. Bueno. ¿Es realmente así? No hay un uso excesivo de antibióticos, para ayudar justamente. ¿Estamos hablando de una carne natural o en un porcentaje ya no tanto? Primero hay que definir qué entendemos nosotros bajo natural. Evidentemente para mí, la gran diferencia entre una carne que hoy ya se hace en laboratorio, por multiplicación celular, ya no es una carne natural, comparado con una carne que viene del campo. Ahora, dentro de la carne que viene del campo, la gente hace otras diferencias de carne natural. ¿Pero qué entendemos de carne natural? Yo creo que una carne es totalmente natural cuando el animal creció en una pastura, se engordó en una pastura y fue a faenarse a base de pastura. ¿Tá? Eso es una condición natural. Esa pastura puede ser artificial implantada o puede ser en un campo natural donde siempre existía. Y ahora Y sigue siendo la carne de la misma condición natural, si ese animal de la pastura fue a un confinamiento, en vez de darle pasto Gatton Panning, se le dio pasto sorgo, ¿verdad? Y se le dio el grano del sorgo y que él no comió el grano de la semilla del Gatton Panning, comió el grano del sorgo, es todo vegetal, y comió el speller de soja que proviene de una planta que es natural. No cambió nada, la carne es natural. Lo que se hizo es acelerar su crecimiento nomás al animal. Su condición de transformar, la fábrica lo que se aceleró por mejor nivel de nutrientes, por eso nomás. O sea, no hay ningún proceso químico, No hay ningún proceso antibiótico, no. algún medicamento que le haga ser más apetente a la vaca. Las hormonas están prohibidas en el Paraguay, hormonas de crecimiento. Están prohibidos por ley en Paraguay. Los antibióticos están prohibidos y tienen a no ser que son animales enfermos y los establecimientos que tienen CITRAP tienen que registrar el animal que se aplicó un antibiótico y ese animal en tal y tal situación no puede ir al frigorífico, pero no por eso no es natural. Simplemente para cuidar al consumidor que hace antibiótico, entra en cierto grado a la cadena alimenticia de un consumidor y que después se crea una resistencia y que cuando él se enferma y se le da un antibiótico no reacciona. Eso nomás es un cuidado sanitario, pero no hace que no sea, deje de ser natural, ¿verdad? ¿Y respetamos eso, doctor Neufeld? Se respeta acá, sí señor. ¿Y cómo se controla eso? ¿Cómo se garantiza que esté saliendo una carne natural? Bueno, los frigoríficos comienzan a hacer, y están obligados, y por eso ya hubo intervenciones internacionales, se hace un análisis de trazas de hormonas, de antibióticos, y aparecen eso en una carne, y ya viene un reporte internacional, y Senaxa está haciendo eso. Análisis de trazas, se llama eso, a ver si existen productos, ¿tá? De cualquier tipo, o contaminación frigorífica, o antibiótico, hormonal, etcétera, etcétera, ¿verdad? Lo que pasa a ser más innatural es cuando nosotros, por ejemplo, agregamos a la dieta normal vegetal de un rumiante productos que no son de esa dieta, como harina de hueso, carne como ocurrió en Inglaterra con la vaca loca, que fue un proceso de digestión de carne de cualquier tipo y se le agregó a la dieta animal, que no es un carnívoro, para aprovechar la proteína, ¿verdad?
Mientras que eso es carne natural. Ahora, hay nichos de mercado que te dicen, yo interpreto carne natural cuando viene exclusivamente de estas condiciones. Y ellos ponen el parámetro. Eso es para ese nicho de mercado lo que él entiende de natural. Otro nicho de mercado dice, esto más esto, no hay ningún problema, ¿verdad? Está, por ejemplo, la cuota 481, que es la cuota de confinamiento, que el mercado dice que nosotros requerimos esta carne, pero debe haber estado por lo menos 90 días en confinamiento para acelerar su crecimiento, que él llega a peso de faena más temprano, lo cual aumenta su calidad, su engorde, etcétera, etcétera. Entonces, el mercado te define, el nicho de mercado inclusive te define qué es lo que él interpreta de natural. Entiendo. Doctor, nosotros tenemos ahora la última pausa a la vuelta, ya consideraciones finales con respecto a todo este tema de la carne. ¿Algún mensaje? Y por supuesto que la gente siga aprovechando también de lo que es la mejor carne del mundo que proviene aquí del Chaco. Breve pausa y volvemos. Parte final de A Paso Firme, estamos con el doctor Egon Neufeld, justamente. Doctor, consideraciones finales sobre el tema de la carne chaqueña y por qué usted recomienda consumir carne chaqueña. En primer lugar, yo recomiendo comer carne chaqueña porque su sabor, su textura, su marmoleo, su consistencia es rica. Hace un sabor que es rico. Ahora, yo te digo que comprando 5 paquetes, 5 pedazos de tapa cuadril de una marca, puede ocurrir que las 5 sean diferentes en esos aspectos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que comenzar a estandarizar y a decir, esto entendemos de calidad. Pero se dice también sobre el gusto, no hay nada dicho. Hay palo que merece gusto y gusto que merece palo. Entonces, mi gusto no puede ser igual al tuyo, mi lengua, mi paladar saborea diferente, porque decimos la mejor carne del mundo como salió en algunas cosas. Bueno, ¿qué es la mejor carne del mundo? Yo me voy a Estados Unidos y como un steak de allá, ¿verdad? Que tiene un sabor, un jugo diferente, pero tiene una terneza impresionante, ¿verdad? Entonces, no me gusta porque no tiene el sabor de la carne chaqueña, pero es tierna. Entonces, ¿cómo puedo yo objetar? Es mi objeción subjetiva, una opinión así, ¿verdad? Porque nos gusta lo que es de casa. Ahora, a mucha gente le gusta ese sabor que viene de esta carne paraguaya, porque es totalmente diferente. Tiene un flour, se dice en inglés, que es diferente al maíz de confinamiento. El maíz le da un gusto especial. Y por eso le gusta lo nuestro. Encima, si es tierna, tiene la grasa, porque te digo una cosa, el sabor y la jugosidad de la carne depende de la grasa. La carne sin grasa no tiene absolutamente ningún sabor agradable. Entonces, si nosotros no conseguimos infiltrar fibras de grasa, y eso es genética y nutrición, dentro de las fibras, entremezclado en las fibras de carne para que sea veteado, entonces nosotros no vamos a producir un producto de calidad. Y eso se llama el marmoleo, el veteado, etc. Y si no comenzamos a medir la fuerza de corte para saber qué duro o blando es la carne, entonces ¿cómo vamos a saber qué es una carne de calidad? La tecnología está toda hecha hoy, está hecha. No podemos salir al mercado diciendo tenemos una carne de calidad solamente a base del gusto, ¿verdad? Claro, falta un poco de falta voluntad agregarle también. algunas garantías técnicas adicionales. Que hoy está dado, no es gran inversión tampoco, ni para la industria ni nadie. Pues no tenemos ningún instituto, no tenemos ningún gobierno, ningún sector del gobierno que hace investigación acerca de la carne paraguaya. No hay. Muchísimas gracias, doctor Neufeld. Que tenga un excelente 2019, que sigan los éxitos para este año. Ya tenemos que cerrar el programa y le agradezco por su presencia. No, muchas gracias a usted. A mí me apasiona esto y un día trabajamos, podemos hacer una charla exclusivamente sobre genética, por ejemplo, y siempre a las órdenes en lo que sea. Yo creo que el Chaco tiene un momento muy interesante, se viene una agricultura
de alto nivel que va a dar una mano tremenda a esa calidad ya existente. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo la nutrición es la que hace a ese producto. Muchísimas gracias, doctor Neufeld. Mañana, puntualmente a las 6 de la mañana, pulso del día, la primera propuesta informativa de la Red Chaqueña de Comunicaciones. Y en este espacio nos reencontramos el próximo jueves. Chau, chau.